la última reunión del Consejo Europeo, que decidió comenzar las negociaciones de acceso, es decir, de integración a la Unión Europea con Ucrania y Moldavia. Y además hay que tener en cuenta que hay países que ya vienen siendo candidatos desde hace años, que son Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania. También lo es Turquía, pero el caso de Turquía es diferente, así que dejémoslo a un lado. Además, el Consejo Europeo le ha dado el estatus de país candidato a Georgia y dice que también puede empezar las negociaciones con Bosnia si Bosnia cumple una serie de requisitos. Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ampliar la Unión Europea con 8 países más, que te repito son Ucrania, Moldavia, Georgia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania. Los artículos que comentaron esto en los periódicos lo comentan como que es muy bueno, que somos todos felices, bienvenido Ucrania, etc. Yo estoy totalmente en contra de esas opiniones y me parece que van a ser un tremendo error. Si tú tomas el PIB del 2023, encuentras que con la incorporación de esos 8 países, el PIB de la Unión Europea crecería simplemente un 2%. Sin embargo, la población de la Unión Europea aumentaría en 55 millones de personas, que es un 12% más de lo que hay ahora. Si la población aumenta mucho más que el tamaño de la economía, es porque los países que se van a incorporar son mucho más pobres. Concretamente, ahora el PIB per cápita de la Unión Europea es de $41.000. Esto viene a ser unos 37.000 euros. Los países que se quieren incorporar, estos 8 países, tienen de media un PIB de $6.700, que vienen a ser un poco más de 6.000 euros. Entonces te repito, unos 37.000 euros de PIB per cápita en la Unión Europea de hoy, y se sumarían países con un PIB per cápita de 6.000 euros. 6.000 euros es, para que te des una idea, una tercera parte del PIB de Grecia. O sea, son países mucho más pobres. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la inversión que van a tener que hacer los actuales miembros de la Unión Europea para intentar que esos nuevos países miembros converjan, tiene que ser sideral. Va a ser, digamos, una inversión mucho mayor de la que se hizo con la incorporación de Bulgaria, de Rumanía y de cualquier otro país. Te doy un dato. Cuando España entró a la Unión Europea, tenía un PIB per cápita que era un 30% más bajo que la media de la Unión Europea. Estos países que se quieren incorporar tienen un PIB per cápita que es un 85% más bajo de la media actual. Por lo tanto, lo que se estaría intentando hacer es una ampliación que cambiaría por completo la configuración económica de la Unión Europea. Pero no te olvides algo que te comenté hace varias semanas, que es que en la Unión Europea ya se discute y se han aprobado, no sé si resoluciones, no sé el nombre exacto, normas para que la Unión Europea empiece a cobrar sus propios impuestos. Es decir, que además de todos los impuestos que te cobra Pedro Sánchez, habría que pagar también impuestos europeos. La excusa para esos impuestos europeos son el tremendo gasto que hubo que hacer para responder a la crisis de la pandemia. Pero si ahora te meten 8 países muy pobres, va a ser una nueva excusa para decir que es imprescindible cobrar impuestos europeos. Y eso ya me parece muy negativo. Si ya en España entregamos la mitad de lo que producimos al gobierno, imagínate si encima tenemos que pagar impuestos europeos. Por lo tanto, la ampliación desde este punto de vista exclusivamente económico ya no me parece razonable ni deseable. Pero además, como el promedio va a bajar mucho, muchos países que hoy son receptores van a tener que pasar a ser contribuyentes netos. Por ejemplo, Portugal, los países bálticos, Grecia, Polonia, República Checa,
son países que pasarían a ser contribuyentes netos. Y por supuesto, los países que ya son contribuyentes netos, por ejemplo España, pero también Alemania, Holanda, Austria, etcétera, van a tener que poner más. Yo creo que esa es la semilla de la autodestrucción de la Unión Europea. Porque si la gente ve que le empiezan a cobrar impuestos europeos, y segundo, que ni siquiera en sus países, que son mucho más pobres, por ejemplo en el caso de Bulgaria o Rumanía o República Checa, comparado con Alemania o con Francia, que también tiene que poner dinero en lugar de recibirlo, el apoyo que va a haber a la permanencia en la Unión Europea se va a reducir. Por eso esto es de un riesgo mucho mayor del que parece a primera vista. El segundo punto es que la Unión Europea ya tiene problemas de funcionamiento con 27 miembros. Y pasaría 27 más 8, 35 miembros. Con 35 miembros sería absolutamente inviable la regla de la unanimidad. Sin embargo, que se mantenga la regla de la unanimidad es esencial, es fundamental, es una línea roja que no se puede pasar. ¿Por qué? Porque si se rompe la regla de la unanimidad, va a querer decir que hay países que van a tener que hacer políticas que sus ciudadanos no quieren. Por ejemplo, imagínate que en España hay un gobierno conservador y el resto de la Unión Europea es socialista. Entonces van a aplicar políticas socialistas y como ya no se aplicaría la regla de la unanimidad como es ahora, sino una regla de mayorías, nos obligarían a aplicar políticas que no queremos. Es decir, a pesar de que España, en este ejemplo hipotético que te estoy dando, votó a un partido, un gobierno conservador, tendría que aplicar políticas socialistas. Y eso también refuerza la idea de autodestrucción, digamos, porque una cosa es la Unión Europea vista como un club de países para cooperar unos con otros y otra cosa es para que te impongan una agenda, incluso, como digo, contraria a lo que ha votado la gente de un país. Por lo tanto, ese es un segundo punto por el cual es absolutamente inconveniente la ampliación. Pero te repito, como serían 35 países, te van a decir, pero bueno, como somos 35 países no nos queda más alternativa que dejar de lado la regla de la unanimidad. Si ya la Unión Europea está imponiendo políticas que son dudosas, digamos, que es dudoso, es discutible que la ciudadanía las quiera, imagínate con una regla de mayorías en lugar de unanimidad. Así que eso no hay que aceptarlo. Y el tercer problema de la ampliación es que implica que pasaríamos a estar en una situación de conflicto permanente con Rusia. Y eso me parece un error mayúsculo. Una cosa es criticar la agresión unilateral de Rusia a Ucrania. Otra cosa es ayudar a Ucrania a repeler esa agresión unilateral por parte de Rusia. Pero de ahí a pasar a una situación de conflicto continuo con Rusia, me parece un error, porque Rusia es un país muy grande y simplemente estar en una situación de conflicto es ajeno al espíritu de la Unión Europea. La Unión Europea, como ya te dije más de una vez, se creó para que no hubiera más guerras entre Francia y Alemania. O sea, la Unión Europea en su espíritu es un proyecto de paz. Pero ahora es un proyecto que le está mojando la oreja a Rusia. Porque darle el estatus de candidato a Georgia, que es un país limítrofe con Rusia, y digamos que no tiene frontera con ningún otro país miembro de la Unión Europea, es una muestra indiscutible de que lo que se quiere es tener un punto de apoyo para molestar a Rusia. Y yo creo que con Rusia hay que llegar a un acuerdo, porque es un vecino muy importante. Y además, el estar en una situación de conflicto con Rusia, lo único que hace es tirar a Rusia en brazos de China, con lo cual los peligros y los riesgos se potencian. Entonces, ¿cuál es el acuerdo con el que habría que llegar con Rusia para convivir pacíficamente? No lo sé, se me escapa. Pero yo lo que digo es, estratégicamente, a la Unión Europea le conviene estar
bien con Rusia. No digo que sean países aliados, socios, no, hablo de simplemente países que convivan, que comercien, que tengan relaciones normales. Y todos los pasos que está dando ahora la Unión Europea van en sentido contrario, van en sentido de escalar un conflicto que hay ya actualmente, pero insisto, hacerlo permanente al ir sumando a la Unión Europea a países limítrofes con Rusia, que es justamente lo que Rusia siempre quiso evitar. Rusia es un país que desde la invasión que le hizo el ejército napoleónico y luego las invasiones que le hizo la Alemania nazi, es un país que siempre quiere tener como una especie de colchón, de zona intermedia entre sus propias fronteras y Alemania, digamos. Por eso la Unión Soviética, al controlar todos los países de Europa del Este, básicamente lo que cumplía era ese objetivo. Digo, bueno, tengo a Polonia, tengo a Bulgaria, tengo a Rumanía, etcétera, tengo a Checoslovaquia, para que no me puedan atacar a mí directamente. Todo lo que está haciendo la Unión Europea ahora va justamente en el sentido de reavivar, de regenerar, de resurgir esos temores soviéticos, que nosotros podríamos pensar, no tengan miedo porque nosotros no pensamos en lo más mínimo invadir Rusia. Pero estas son cosas culturales que están, digamos, en un nivel subterráneo, pero que pesan y, como digo, al final son un impedimento para la convivencia pacífica. Entonces, en definitiva, lo que te quería decir con este tema es ampliación de la Unión Europea en absoluto, ni un país más. Otra cosa es que con esos países se puedan hacer acuerdos de libre comercio, darles incentivos en el caso que quieran de utilizar el euro. No sé si ganarían mucho usando el euro, pero digamos, eso se podría hacer. Otra cosa es sumar a la Unión Europea a países con 55 millones de personas, mucho más pobres que el resto de la Unión Europea, con unos niveles de Estado de Derecho y de institucionalidad, digamos, muy mejorables, porque entonces la Unión Europea perdería. La Unión Europea tiene que ser una unidad no solo económica, sino también social y cultural. Al incorporar países culturalmente bastante distintos, pero sobre todo mucho más pobres, ese sentido de unidad se rompería. Y eso reforzaría los problemas de funcionamiento dentro de la Unión Europea, porque son países que tendrían intereses distintos. Aumentaría las probabilidades de autodisolución de la Unión Europea, porque para muchos países, para mucha gente de muchos países, la Unión Europea dejaría de tener el sentido que alguna vez tuvo.